En los albores de Canaán, entre las extensas tiendas de Jacob y el calor seco de la tierra prometida, un joven llamado José sobresalía entre sus 11 hermanos. No solo por ser el hijo predilecto de su padre, fruto de su amor tardío por Raquel, sino también por un brillo singular en sus ojos, presagio de un destino que él mismo apenas podía comprender. Jacob, embelesado por la gracia y la inteligencia precoz de José, demostraba su favor de manera inequívoca, regalándole una túnica ricamente adornada, un símbolo visible de su distinción que, en lugar de unir, sembraba la discordia y la envidia en los corazones de sus otros hijos. Aquel manto colorido, tejido con hilos de orgullo paterno e ignorancia fraternal, se convertía en el detonante de una trama sombría que lanzaría a José a un abismo de sufrimiento, probando la fragilidad de los lazos familiares cuando eran confrontados por la amargura de la rivalidad. Los sueños que Dios concedía a José eran como vislumbres de un futuro glorioso, pero su inocente compartirlos con sus hermanos solo intensificaba la llama de la animosidad que ya ardía en sus corazones. Soñaba con haces de trigo inclinándose en reverencia a su propio haz, y con el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Estas visiones, interpretadas por José en su candidez juvenil como señales de su futura grandeza, eran recibidas por sus hermanos como afrentas intolerables, alimentando la convicción de que él ambicionaba un poder superior al de ellos. La paciencia, ya tenue, se desgastaba con cada nueva revelación onírica, transformando la rivalidad en un odio visceral que clamaba por una resolución drástica. Aquel joven, sin percibir la profundidad de la maldad que germinaba a su alrededor, caminaba inadvertidamente hacia el encuentro de un destino cruel, tejido por las manos envidiosas de aquellos que deberían ser su amparo y protección. La oportunidad para dar rienda suelta a su creciente malevolencia surgió cuando Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos, quienes apacentaban el rebaño lejos de Hebrón. La jornada solitaria de José, imbuido de la confianza de su padre y la inocencia de su corazón, lo condujo directamente al encuentro de sus verdugos. Al avistarlo desde lejos, la furia acumulada a lo largo de los años se desbordó y tramas de asesinato comenzaron a ser urdidas en secreto. Rubén, el mayor, movido por un vestigio de conciencia o quizás por el temor de las consecuencias para sí mismo, intervino, proponiendo que en lugar de derramar sangre, José fuera arrojado a un pozo seco en las cercanías, un destino que él secretamente esperaba revertir. Así, despojaron a José de su amada túnica, el símbolo del favor paterno que tanto los atormentaba, y lo arrojaron a las profundidades oscuras de aquella cárcel natural, sellando, en aquel instante de crueldad fría, el inicio de una larga y dolorosa prueba que testearía los límites de su fe y la profundidad de su carácter. Mientras José se consumía en la oscuridad húmeda del pozo, sus hermanos, saciando momentáneamente su sed de venganza, tramaban un engaño para encubrir su crimen ante su padre. Sumergieron la túnica de José en sangre de un cabrito, desfigurando el símbolo del amor paterno en una evidencia macabra de una supuesta tragedia. Al regresar con Jacob, llevaron consigo la vestimenta manchada, tejiendo una narrativa dolorosa de un encuentro fatídico con una bestia salvaje que habría destrozado a su amado hijo. El dolor punzante que se abatió sobre Jacob fue abrumador. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días, rechazando cualquier consuelo. Creyendo en la terrible noticia, el patriarca se sumió en un luto profundo, ignorando la sombría verdad que sus propios hijos habían sellado en las profundidades de un pozo y en la falsedad de sus palabras.
El destino, sin embargo, reservaba otros planes para José. Una caravana de mercaderes ismaelitas de camino a Egipto con especias, bálsamo y mirra pasó cerca del pozo. Judá, otro de los hermanos, vislumbrando una oportunidad de lucro en medio de su maldad, convenció a los demás de no dejar morir a José allí. En cambio, propuso venderlo como esclavo a los mercaderes. La idea, aunque cruel, parecía librarlos de la culpa de asesinato y aún les rendiría algunas monedas de plata. Así, José fue sacado del pozo, cambiado por 20 siclos de plata y llevado a una tierra extranjera, lejos de su familia y de su patria. Aquella transacción fría y calculadora marcaba el inicio de su viaje a Egipto, un lugar que se convertiría en el escenario de su sufrimiento, pero también de su eventual ascenso y de la manifestación gloriosa del propósito de Dios en su vida. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de alto rango del faraón y capitán de la guardia. Aún en medio de la esclavitud, la presencia de Dios acompañaba a José, y él encontraba favor a los ojos de su amo. Potifar, percibiendo la diligencia, la integridad y la habilidad administrativa de José, pronto lo elevó a una posición de confianza, colocándolo como supervisor de toda su casa y de todos sus bienes. La bendición de Dios se manifestaba en todo lo que José hacía, y la casa de Potifar prosperaba bajo su administración. Sin embargo, esta ascensión no significaba el fin de sus pruebas. La belleza de José atrajo la atención de la esposa de Potifar, quien, consumida por una pasión lasciva, intentó seducirlo repetidamente. La firmeza de carácter y la fidelidad de José a su amo, y principalmente a Dios, le impidieron ceder a sus avances, incluso bajo fuerte presión. El favoritismo de Jacob, aunque comprensible bajo la óptica de su amor por Raquel y por el hijo que le nació en su vejez, arroja una sombra sobre la dinámica familiar. Aquel manto colorido, símbolo de distinción, paradójicamente exacerbó la desigualdad y expuso la fragilidad del corazón humano ante la envidia. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas y en las historias que nos rodean vemos el trato desigual generar resentimiento y división? La historia de José nos advierte sobre la importancia de la equidad en las relaciones, no para suprimir el amor individual, sino para cultivarlo de manera que no hiera o excluya. El brillo en los ojos de José, interpretado por Jacob como un presagio de grandeza, quizás era también un reflejo de la pureza de un corazón aún no mancillado por la malicia del mundo, una pureza que irónicamente lo haría aún más vulnerable a las sombras que lo rodeaban. Aquel manto, por lo tanto, no era solo un regalo, sino un catalizador que reveló las profundidades oscuras de los celos fraternos, una fuerza destructiva capaz de desmantelar los lazos más sanguíneos. Los sueños de José, aunque divinamente inspirados, revelan la complejidad de la comunicación entre el cielo y la tierra. Su ingenuidad al compartirlos demuestra una falta de percepción de la maldad que residía en el corazón de sus hermanos. ¿Cuántas veces recibimos vislumbres de un futuro prometedor, pero la impaciencia o la falta de sabiduría al compartir esas visiones prematuramente nos exponen a la incomprensión e incluso a la hostilidad? La historia nos recuerda que no toda revelación debe ser proferida en cualquier momento y para cualquier persona. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para soñar y un tiempo para ver los sueños hacerse realidad. La reacción virulenta de los hermanos a los sueños de José no era solo envidia del futuro éxito de él, sino también un reflejo de su propio sentimiento de inferioridad e inseguridad ante la aparente predilección divina por su hermano menor. Sus corazones estaban cerrados a la posibilidad de reconocer la mano de Dios en la vida de José, prefiriendo interpretarla como una amenaza a su propio estatus.
El acto de arrojar a José al pozo seco revela la profundidad de la degeneración moral de los hermanos. Aquel pozo, que podría haber sido una tumba, se convirtió en un símbolo de la crueldad humana y de la aparente ausencia de justicia. Sin embargo, incluso en aquel acto de extrema maldad, podemos vislumbrar la mano sutil de la providencia divina manifestada en la intervención de Rubén, quien, aunque vacilante, buscó salvar la vida de José. ¿Cuántas veces, en medio de las mayores tribulaciones, encontramos pequeños actos de misericordia o desvíos inesperados que nos impiden caer en el abismo total? La venta de José como esclavo, aunque un acto despreciable, paradójicamente lo colocó en el camino de su destino. Aquel momento de traición y pérdida marcó el inicio de una jornada a través del sufrimiento, pero también pavimentó el camino para su eventual exaltación y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. La historia nos enseña que incluso las acciones más perversas pueden ser, de alguna manera, engranajes en un plan mayor que trasciende nuestra comprensión inmediata. La fe, en esos momentos sombríos, reside en confiar en que, a pesar de la maldad humana, la soberanía divina prevalece. La frialdad calculadora con la que los hermanos de José tramaron su venta como esclavo revela la extensión de la ceguera moral que la envidia puede infligir. Al transformar su propia sangre en mercancía, no solo deshumanizaron a José, sino que también mancillaron la propia esencia de los lazos familiares. La búsqueda de alivio inmediato de su resentimiento los llevó a un acto de traición que tendría consecuencias duraderas para toda su descendencia. ¿Cuántas veces en nuestras vidas permitimos que sentimientos negativos nos guíen a decisiones que a corto plazo parecen solucionar un problema, pero que a largo plazo siembran dolor y arrepentimiento? La historia nos advierte sobre la importancia de confrontar las emociones destructivas en lugar de permitir que ellas controlen nuestras acciones. La propuesta de Judá, aparentemente pragmática al sugerir la venta en lugar de la muerte, irónicamente demuestra una forma más sutil, pero no menos perversa, de eliminar la amenaza percibida por José. Esta negociación sombría en el desierto no solo selló el destino de un joven, sino que también expuso la fragilidad de la conciencia humana cuando es confrontada por la codicia y el miedo. El viaje de José a Egipto, iniciado bajo el peso de la traición y la esclavitud, paradójicamente lo coloca en el centro del escenario, donde el plan divino comenzará a desarrollarse de maneras misteriosas e insondables. La pérdida de su libertad y la separación de su familia, aunque dolorosas, lo transportan a un contexto donde sus dones únicos de interpretación de sueños y su integridad moral no solo serán probados, sino también elevados al servicio de un propósito mayor. ¿Cuántas veces en nuestras vidas lo que parece ser un revés catastrófico nos conduce a un nuevo camino, inesperado y lleno de potencial? La historia de José nos alienta a mantener la fe incluso en los momentos de mayor oscuridad, confiando en que Dios puede usar las circunstancias más adversas para realizar sus propósitos. Egipto, tierra extraña e inicialmente hostil, se convertirá en el crisol donde el carácter de José será refinado y donde las semillas de su futura grandeza serán plantadas en suelo extranjero. Aquel joven vendido como esclavo llevaba consigo, sin saberlo, las llaves para la salvación de su propia familia y de toda una nación. El ascenso de José en la casa de Potifar, incluso en medio de su condición de esclavo, es un testimonio del poder de la integridad y la diligencia. Su fe no lo abandonó en tierra extranjera y su ética de trabajo y su lealtad fueron evidentes hasta el punto de cautivar la confianza de su amo. Esta parte de la historia nos enseña que nuestra conducta y nuestro carácter
pueden abrir puertas incluso en las circunstancias más desfavorables. La bendición de Dios no está restringida a un lugar o a una condición social. Ella acompaña a aquellos que permanecen fieles a sus principios, incluso cuando enfrentan injusticia y opresión. Sin embargo, la prueba en la casa de Potifar también nos recuerda que la rectitud no siempre nos exime de enfrentar nuevas formas de sufrimiento. La tentación y la falsa acusación lanzadas por la esposa de Potifar representan otro nivel de desafío, probando no solo la integridad de José, sino también su capacidad de permanecer fiel a Dios y a sus valores en medio de una seducción impoderosa y una potencial ruina. Aquel período de prosperidad relativa fue solo una breve pausa antes de una nueva y más profunda caída al sufrimiento, demostrando que la jornada de la fe a menudo está marcada por altibajos inesperados. El rechazo firme y constante de José a los avances de la esposa de Potifar transformó la admiración lasciva en rencor vengativo. Frustrada y humillada, ella urdió una trama para vengarse de aquel esclavo hebreo que había osado rechazar sus afectos. Aprovechando un momento en que estaban solos en la casa, ella agarró a José por sus vestiduras, pero él, prefiriendo la integridad a la seguridad, se libró de ella, dejando su capa en las manos de la mujer furiosa. Sintiéndose despreciada, la esposa de Potifar usó la capa como prueba de una falsa acusación, alegando que José había intentado violarla. Ante la furia de la esposa y la aparente evidencia, Potifar, llevado por la ira y la decepción, no dudó en arrojar a José a la prisión real, un lugar reservado para los criminales del rey. Una vez más, la injusticia y el sufrimiento se abatían sobre José, pero incluso en las profundidades de la mazmorra, la presencia de Dios permanecía con él, ofreciéndole un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de las circunstancias sombrías de la prisión, el favor de Dios continuaba acompañando a José. El jefe de la cárcel, observando la conducta ejemplar y la naturaleza confiable de José, pronto lo elevó a una posición de responsabilidad entre los demás prisioneros. En poco tiempo, José estaba encargado de supervisar a los otros detenidos y de administrar los asuntos de la prisión. Su integridad y su capacidad de liderazgo brillaban incluso en aquel ambiente de desesperación. Entre los prisioneros estaban el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón, quienes habían caído en desgracia y habían sido arrojados a la misma prisión. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores, y no había nadie allí para interpretarlos. José, demostrando su compasión y su fe, se ofreció a escuchar sus sueños, reconociendo que la interpretación pertenecía a Dios. Con humildad y confianza en Dios, José escuchó atentamente los sueños de los dos oficiales del faraón. Al jefe de los coperos, que había soñado con una vid, 3 sarmientos y la ofrenda de vino al faraón, José reveló una interpretación de restauración. En 3 días sería reintegrado a su cargo. Al jefe de los panaderos, cuyo sueño involucraba 3 canastas de pan siendo comidas por aves, José entregó un mensaje sombrío. En 3 días sería ejecutado. Ambas interpretaciones se cumplieron fielmente, exactamente como José había predescasal. Al jefe de los coperos restaurado, José hizo una petición sencilla: que se acordara de él ante el faraón e intercediera por su liberación para que pudiera salir de aquella prisión injusta. Sin embargo, una vez libre y de vuelta en la corte, el jefe de los coperos se olvidó completamente del joven hebreo que le había traído esperanza en la oscuridad. José permaneció olvidado en la prisión, esperando el tiempo de Dios para su liberación. La falsa acusación de la esposa de Potifar y la subsiguiente prisión de José nos confrontan con la dolorosa realidad
de que la rectitud no siempre es recompensada con justicia inmediata. José, que eligió la integridad y la fidelidad a Dios y a su Señor, paradójicamente se encontró castigado por su virtud. Este giro sombrío en su historia hace eco de las experiencias de muchos que, al hacer lo correcto, enfrentan persecución e injusticia. La narrativa nos invita a ponderar sobre la naturaleza de la prueba y a cuestionar si la ausencia de recompensa terrenal inmediata significa el abandono divino. La prisión, un lugar de olvido y desesperación, se convierte en otra etapa en el desarrollo del carácter de José, un crisol donde su fe será probada a niveles aún más profundos. La capa dejada atrás, símbolo de su inocencia y de la malicia de su acusadora, sirve como un recordatorio visual de que la verdad puede ser temporalmente oscurecida por la mentira, pero no puede ser borrada para siempre. La capacidad de José de encontrar favor incluso en las circunstancias más adversas, primero en la casa de Potifar y luego en la prisión, revela una cualidad esencial para aquellos que buscan vivir por la fe: la resiliencia y la capacidad de florecer donde son plantados. En lugar de entregarse a la desesperación y a la amargura, José eligió mantener su integridad y usar sus dones para servir a otros, incluso en un ambiente de sufrimiento. Su liderazgo entre los prisioneros y su disposición para ayudar al copero y al panadero demuestran una fe activa que no se paraliza ante la injusticia, sino que busca oportunidades para ejercer el amor y la compasión. Esta actitud nos enseña que nuestro carácter y nuestras habilidades pueden ser instrumentos de la gracia de Dios, abriendo puertas inesperadas y permitiéndonos ser luz incluso en los lugares más oscuros. La historia de José nos desafía a no definir nuestro valor o nuestro potencial por las circunstancias que enfrentamos, sino por la manera en que elegimos responder a ellas. El olvido de José por el jefe de los coperos, después de que sus sueños fueran interpretados y su libertad restaurada, es una dura lección sobre la ingratitud humana. ¿Cuántas veces somos beneficiados por la bondad de otros en momentos de necesidad, pero fallamos en retribuir o siquiera recordar a aquellos que nos extendieron la mano? La experiencia de José en la prisión, esperando en vano el recuerdo de alguien a quien ayudó, puede resonar con aquellos que ya se sintieron olvidados o descuidados después de haber sido útiles a otros. Este periodo de olvido no fue una señal de abandono divino, sino quizás un tiempo de refinamiento de la paciencia y de la dependencia de Dios solamente. José no puso su fe en la gratitud humana, que es falible y efímera, sino en la fidelidad de un Dios que nunca se olvida de sus propósitos. La demora en su liberación, aunque frustrante para José, era parte de un plan mayor que él aún no podía comprender. La historia nos recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro y que la espera, aunque difícil, puede ser esencial para el cumplimiento de sus planes perfectos. La providencia divina, aunque muchas veces invisible a nuestros ojos, permea cada etapa de la historia de José. Desde el sueño que predecía su exaltación hasta su llegada inesperada a Egipto y su subsiguiente encarcelamiento, cada evento, por más adverso que pareciera, estaba intrínsecamente ligado al plan mayor de Dios. La venta como esclavo, la tentación en la casa de Potifar y la prisión injusta no fueron meros accidentes del destino, sino escalones en una escalera que lo llevaría a un propósito mucho mayor de lo que él podría imaginar. Esta perspectiva nos alienta a buscar la mano de Dios, incluso en medio de las dificultades, confiando en que Él está orquestando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no logramos comprender su camino. La fe, en este sentido, no
es la ausencia de pruebas, sino la certeza de que hay un propósito detrás de ellas y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La humildad y la fe de José al reconocer que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios son cualidades que resuenan profundamente. En un mundo donde muchos buscan poder y reconocimiento a través de sus habilidades, José señala una fuente superior de sabiduría. Su disposición para servir incluso en la prisión, usando sus dones para ayudar a sus compañeros de celda, demuestra un corazón que permanece fiel a los principios divinos, independientemente de las circunstancias. Esta actitud nos desafía a usar nuestros propios talentos y experiencias para bendecir a otros, incluso cuando nos encontramos en situaciones difíciles. La historia de José nos recuerda que nuestro valor no está en nuestra posición o en nuestra libertad, sino en nuestra capacidad de reflejar el amor y la gracia de Dios en todas las circunstancias de la vida. El olvido de José por el jefe de los coperos sirve como un recordatorio de la falibilidad de la memoria y la inconstancia de la gratitud humana. Poner nuestra esperanza en otros seres humanos inevitablemente nos llevará a la decepción en algún momento. La verdadera esperanza y seguridad residen en Dios, cuya fidelidad no vacila y cuyo tiempo es perfecto, aunque parezca demorado a nuestros ojos. El período en que José permaneció olvidado en la prisión no fue un tiempo perdido, sino un periodo de espera y preparación para el momento en que el plan divino se revelaría completamente. Esta experiencia nos enseña a cultivar la paciencia y a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando las circunstancias nos llevan a cuestionar si hemos sido olvidados. La liberación de José no vendría a través del recuerdo humano, sino a través de la intervención soberana de Dios en el momento justo. 2 largos años pasaron desde que el jefe de los coperos fue restaurado a su posición, y José permanecía en prisión, su esperanza de liberación humana disminuyendo con cada día. Sin embargo, en el tiempo perfecto de Dios, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores en una misma noche, sueños que ninguno de los magos o sabios de Egipto lograba interpretar. El primer sueño era sobre 7 vacas gordas, siendo devoradas por 7 vacas flacas y feas. El segundo sueño involucraba 7 espigas de trigo buenas, siendo engullidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este. El faraón, profundamente perturbado por estas visiones enigmáticas, convocó a todos sus consejeros, pero ninguno de ellos fue capaz de ofrecer una explicación satisfactoria. Fue entonces cuando la memoria del jefe de los coperos fue finalmente despertada. Él recordó al joven hebreo en la prisión que había interpretado sus sueños con precisión. Con urgencia, el faraón mandó llamar a José de la prisión. Fue rápidamente traído, afeitado y vestido con ropas limpias, preparándose para comparecer ante el gobernante de Egipto. Al ser presentado al faraón, José demostró humildad, afirmando que no poseía el poder de interpretar sueños por sí mismo, sino que Dios daría al faraón una respuesta de paz. El faraón entonces relató sus sueños enigmáticos a José, describiendo las vacas y las espigas de trigo con detalles vívidos. José, escuchando atentamente, reconoció el mensaje unificado detrás de las 2 visiones. Con sabiduría y claridad, divinamente inspiradas, él reveló al faraón que los 2 sueños predescasalis 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de hambre severa que consumirían toda la abundancia anterior. No solo José interpretó los sueños, sino que también ofreció al faraón un plan sabio para enfrentar la crisis inminente.
Él aconsejó al faraón designar hombres prudentes y sabios para supervisar la recolección de 1/5 de toda la producción agrícola durante los 7 años de abundancia. Estos suministros serían almacenados en graneros reales y mantenidos bajo control para ser distribuidos durante los 7 años de hambre, garantizando así la supervivencia del pueblo egipcio y de las tierras vecinas. El faraón y sus oficiales quedaron impresionados con la sabiduría y la perspicacia de José. Reconociendo la presencia del Espíritu de Dios en aquel joven hebreo, el faraón declaró que no había nadie tan discreto y sabio como José para supervisar toda la tierra de Egipto. En aquel instante, la suerte de José cambió drásticamente. Del calabozo oscuro, fue elevado a la posición de gobernador sobre todo Egipto, segundo solo al propio faraón en poder y autoridad. La transformación en la suerte de José, de prisionero olvidado a gobernador exaltado, es un recordatorio poderoso de que nuestra historia no termina en nuestros momentos de mayor dificultad. Dios es capaz de realizar giros sorprendentes y de elevarnos a posiciones de influencia que jamás imaginaríamos. La clave para esta transformación en la vida de José reside en su fe inquebrantable, su integridad constante y su disposición para usar sus dones para servir a otros, incluso cuando no había ninguna perspectiva de recompensa personal. Su historia nos inspira a permanecer fieles a nuestros principios, a desarrollar nuestros talentos y a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando el camino adelante parece incierto u oscuro. La exaltación de José no fue solo para su propio beneficio, sino para cumplir un propósito mayor de salvación y restauración, tanto para su familia como para la nación que lo acogió. José, ahora con 30 años de edad, asumió el gobierno de todo Egipto. Con sabiduría y diligencia recorrió la tierra, organizando la recolección de los excedentes durante los 7 años de gran abundancia. Los graneros fueron construidos y repletos de granos, bajo la supervisión atenta de José y sus administradores. La abundancia era tanta que se volvió incontable, como la arena del mar. Durante este periodo, José se casó con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y tuvo 2 hijos: Manasés, cuyo nombre significaba «Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre», y Efraín, que significaba «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Estos nombres reflejaban la manera en que José veía la actuación de Dios en su vida, transformando su dolor en olvido y su aflicción en fructificación. Entonces, como prescasal, los 7 años de abundancia llegaron a su fin, y los 7 años de hambre comenzaron a asolar la tierra. El hambre se extendió por todas las naciones vecinas, pero en toda la tierra de Egipto había pan, pues José había previsto y preparado para ese tiempo. Cuando el hambre se volvió severa en la tierra de Canaán, Jacob oyó decir que había trigo en Egipto y envió a sus 10 hijos mayores a comprar provisiones. Benjamín, el hijo menor, fruto del amor tardío de Jacob por Raquel, permaneció en casa por temor de que algún mal le sucediera. Así, los 10 hermanos de José partieron para Egipto sin imaginar que el gobernador de aquella tierra, de quien ellos buscarían sustento, era el hermano que ellos habían vendido como esclavo muchos años antes. Al llegar a Egipto, los 10 hermanos de José se postraron ante él con el rostro en tierra, en busca de comprar provisiones. Ellos no reconocieron a José, que ahora vestía trajes egipcios y hablaba la lengua de aquella tierra. Sin embargo, José reconoció inmediatamente a sus hermanos, recordando los sueños que había tenido cuando era joven. Una ola de emociones lo invadió, una mezcla de dolor por las heridas del pasado y una percepción del plan divino desarrollándose
ante sus ojos. Él decidió probar a sus hermanos para ver si el tiempo y el sufrimiento habían producido algún cambio en sus corazones. Con una voz severa, los acusó de ser espías y cuestionó su origen y sus propósitos. Al oír esta propuesta, los hermanos de José conversaron entre sí en hebreo, sin darse cuenta de que José entendía su lengua. Reconocieron que estaban sufriendo las consecuencias del mal que le habían hecho a su hermano muchos años antes, cuando vieron su angustia y no lo escucharon. Rubén les recordó su súplica de no pecar contra el joven, pero sus palabras habían sido ignoradas. Ahora, la culpa de su sangre recaía sobre ellos. José, al oír esta confesión dolorosa y sincera, no pudo contener su emoción. Se apartó y lloró amargamente. Después regresó y eligió a Simeón para ser atado ante sus ojos y mantenido como garantía hasta que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Los otros 9 fueron autorizados a llevar trigo para aliviar el hambre de sus familias, pero la sombra del hermano preso se cernía sobre ellos. Además de darles trigo, José ordenó secretamente que el dinero que habían traído fuera colocado de vuelta en sus sacos junto con provisiones para el viaje. Su corazón estaba dividido entre la justicia y la compasión por su familia. Él anhelaba ver a su hermano Benjamín y entender si sus otros hermanos realmente se habían arrepentido de sus actos pasados. El viaje de regreso a Canaán estuvo cargado de aprehensión y temor. Al abrir sus sacos en el camino y encontrar su dinero de vuelta, el miedo se apoderó de ellos. Se cuestionaban qué estaba haciendo Dios con ellos, temiendo que aquel poderoso gobernador egipcio estuviera tramando algo contra ellos. Al llegar a Jacob y relatar todo lo que había sucedido, la noticia de que Simeón estaba preso y la exigencia de llevar a Benjamín causó aún más dolor y angustia al patriarca ya afligido. La noticia de que Simeón estaba preso en Egipto y la exigencia de llevar a Benjamín para comprobar la veracidad de su historia sumieron a Jacob en profunda tristeza y angustia. Él se negó vehementemente a dejar partir a Benjamín, recordando la pérdida de José y temiendo que algún mal también le sucediera a su hijo menor, el único remanente de Raquel. Rubén intentó persuadirlo, ofreciendo la vida de sus propios hijos como garantía del regreso seguro de Benjamín. Pero Jacob permaneció inconsolable. El hambre, sin embargo, persistía en Canaán, volviéndose cada vez más severa. Cuando las provisiones que habían traído de Egipto se agotaron, Jacob se dio cuenta de que no había otra alternativa sino enviar a Benjamín, a fin de evitar que toda la familia pereciera de hambre. Finalmente, después de mucha deliberación y persuasión, Jacob accedió a regañadientes a enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto. Él les instruyó llevar regalos para el gobernador, esperando así aplacar su ira y asegurar el regreso seguro de Simeón y Benjamín. Llevaron bálsamo, miel, especias, mirra, pistachos y almendras, los mejores productos de la tierra de Canaán. Con corazones pesados e inciertos sobre lo que el futuro les reservaba, los hermanos partieron nuevamente para Egipto, llevando consigo a Benjamín. Esta vez, la presencia del hijo menor de Jacob añadía una nueva capa de tensión y expectativa al reencuentro con el poderoso gobernador que tanto temían, y cuya verdadera identidad permanecía un misterio para ellos. Al llegar nuevamente a Egipto y comparecer ante José, él vio a Benjamín y su corazón se llenó de profunda emoción y ternura. Luchó para no rebelarse inmediatamente, controlando las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En cambio, ordenó que fueran llevados a su casa, donde serían recibidos con un banquete. Los hermanos quedaron confundidos y temerosos con esta inesperada hospitalidad, imaginando por qué serían llevados a la casa de aquel poderoso gobernador. El mayordomo de José intentó calmarlos, asegurando que no había malas intenciones
y mencionando el dinero encontrado en sus sacos en el viaje anterior. Simeón fue traído de vuelta de la prisión, y la ansiedad de los hermanos se mezcló con un hilo de esperanza. La noticia de que Simeón estaba preso en Egipto y la exigencia de llevar a Benjamín para comprobar la veracidad de su historia sumieron a Jacob en profunda tristeza y angustia. Él se negó vehementemente a dejar partir a Benjamín, recordando la pérdida de José y temiendo que algún mal también le sucediera a su hijo menor, el único remanente de Raquel. Rubén intentó persuadirlo, ofreciendo la vida de sus propios hijos como garantía del regreso seguro de Benjamín. Pero Jacob permaneció inconsolable. El hambre, sin embargo, persistía en Canaán, volviéndose cada vez más severa. Cuando las provisiones que habían traído de Egipto se agotaron, Jacob se dio cuenta de que no había otra alternativa sino enviar a Benjamín a fin de evitar que toda la familia pereciera de hambre. Finalmente, después de mucha deliberación y persuasión, Jacob accedió a regañadientes a enviar a Benjamín con sus hermanos a Egipto. Él les instruyó llevar regalos para el gobernador, esperando así aplacar su ira y asegurar el regreso seguro de Simeón y Benjamín. Llevaron bálsamo, miel, especias, mirra, pistachos y almendras, los mejores productos de la tierra de Canaán. Con corazones pesados e inciertos sobre lo que el futuro les reservaba, los hermanos partieron nuevamente para Egipto, llevando consigo a Benjamín. Esta vez, la presencia del hijo menor de Jacob añadía una nueva capa de tensión y expectativa al reencuentro con el poderoso gobernador que tanto temían y cuya verdadera identidad permanecía un misterio para ellos. Al llegar nuevamente a Egipto y comparecer ante José, él vio a Benjamín y su corazón se llenó de profunda emoción y ternura. Luchó para no rebelarse inmediatamente, controlando las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En cambio, ordenó que fueran llevados a su casa, donde serían recibidos con un banquete. Los hermanos quedaron confundidos y temerosos con esta inesperada hospitalidad, imaginando por qué serían llevados a la casa de aquel poderoso gobernador. El mayordomo de José intentó calmarlos, asegurando que no había malas intenciones y mencionando el dinero encontrado en sus sacos en el viaje anterior. Simeón fue traído de vuelta de la prisión y la ansiedad de los hermanos se mezcló con un hilo de esperanza. Durante el banquete, José luchó por mantener su compostura mientras la emoción de estar cerca de sus hermanos y especialmente de Benjamín lo consumía. Él lo sirvió generosamente, dando a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás, probando sutilmente si la envidia aún residía en sus corazones. Después del banquete, José ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de sus hermanos de provisiones, pusiera el dinero de cada uno de vuelta en su saco y secretamente colocara su propia copa de plata en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente, tan pronto como partieron, José envió a su mayordomo tras ellos, acusándolos de haber robado su copa de plata. Al ser registrados, la copa fue encontrada en el saco de Benjamín, lanzándolos en desesperación y temor. Al ser traídos de vuelta a la presencia de José, Judá habló con pasión y elocuencia, ofreciéndose como esclavo en lugar de Benjamín para que su padre no muriera de tristeza. Fue en ese momento de profundo remordimiento y sacrificio que José no pudo contenerse más. Con la voz embargada por la emoción, ordenó que todos sus siervos se retiraran y a continuación reveló su verdadera identidad a sus hermanos. El llanto de José fue tan fuerte que los egipcios en la casa lo oyeron. Sus hermanos quedaron atónitos y aterrorizados ante él. Pero José, con amor y perdón rebosando de su corazón, los calmó, diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, y a quien vendisteis a Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entonces consoló a sus hermanos, asegurándoles que lo que ellos habían hecho, aunque malo, había sido usado por Dios para un bien mayor, la preservación de su familia y de muchas vidas durante la terrible hambre. Él los animó a traer a su padre y a sus familias a Egipto, donde serían bien recibidos y tendrían abundancia de todo lo que necesitaran. La noticia llegó rápidamente al faraón, quien se alegró con la reunión de la familia de José y ofreció lo mejor de la tierra de Egipto para que se establecieran. Jacob y toda su casa descendieron a Egipto y José los recibió con gran honor y amor. La historia de José, marcada por traición, sufrimiento y exaltación, culminó en reconciliación y restauración familiar, demostrando la fidelidad de Dios en cumplir sus propósitos a través de las pruebas y la belleza del perdón, que sana las heridas del pasado y abre camino para un futuro de esperanza y unión. Padre Celestial, te agradecemos por esta jornada a través de la vida de José, un ejemplo de fe inquebrantable en medio de las adversidades y de perdón que transforma el mal en bien. Que podamos aprender de su historia a confiar en tu plan soberano y a extender gracia a aquellos que nos hieren. Si esta narrativa te edificó, considera suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores como este. Tu suscripción nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias de esperanza y fe. Que Dios te bendiga abundantemente.